Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el régimen de cuestionamiento de acuerdos societarios en el Perú. Para ello nos acompaña el doctor Daniel Echaíz, abogado especialista en temas empresariales y societarios. Bienvenido doctor, gracias por darnos estos minutos para conversar. Encantado, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. De nada. Doctor, en la doctrina peruana se ha criticado mucho nuestro actual régimen de impugnación de acuerdos societarios. Y en ese sentido yo quería preguntarle, ¿cuáles son los dos problemas principales que identificó usted en nuestra normativa actual y por qué, doctor? Bueno, sin lugar a dudas, esta es una materia bastante interesante porque lo primero que tendría que decir es que las cuestiones no están tan claras en la legislación. La Ley General de Sociedades ha tenido una regulación un tanto enredada, diría yo, pero más se ha enredado a nivel jurisprudencial. Los jueces no han tenido claro el camino, ¿no? Entonces ahí han venido una serie de cuestionamientos. Pero, por ejemplo, veamos dos cuestiones puntuales que son las que tú me preguntas. Problemas principales. Uno que yo he detectado, ¿no? Y que incluso ya ha sido abordado a nivel registral, es respecto a cómo funciona en cuanto a los efectos un cuestionamiento de acuerdo de junta de socios vía impugnación. Es decir, cuando se impugna el acuerdo de la Junta General de Socios, esto significa que pierde sus efectos jurídicos a partir de que se acuerda dejar sin efectos o pierde sus efectos jurídicos desde el momento en que se adoptó ese mismo acuerdo cuestionado, que son dos momentos distintos, ¿no? Entonces, la norma, pues lo que señala es de que se puede, por ejemplo, cuestionar estos acuerdos de la Junta y luego revocarlos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando se deja sin efecto el acuerdo de una Junta? Porque además esa es una expresión muy recurrente en la práctica, ¿no? Oye, se acuerda dejar sin efectos. Entonces, ese acuerdo podía ser impugnado, era impugnable, pero se le acordó luego en otra Junta dejar sin efectos. O sea que ya no se va a poder impugnar porque la norma dice de que si este es sustituido o revocado, ya no es impugnable. Bueno, la jurisprudencia registral lo que ha entendido es que si lo que se pretende es acordar dejar sin efectos hacia adelante, no hacia atrás, no con efectos retroactivos, sino hacia adelante, esto equivale a una revocatoria. Sin embargo, no todos lo tienen claro y ya he visto en la práctica cuestionamientos en torno a ello, cuando se pretende que sea retroactivo. Otro tema incluso más controvertido es si cabe el cuestionamiento de los acuerdos del directorio, ya no de Junta General de Accionistas, sino del directorio. ¿Se pueden cuestionar sus acuerdos? Y aquí la gran pregunta es, si es así, entonces ¿a través de qué mecanismo? Sabiendo que nuestra legislación contempla dos grandes mecanismos, la impugnación y la nulidad. Al respecto, yo considero, y lo vengo defendiendo ya hace bastante tiempo esta tesis, que los acuerdos del directorio son inimpugnables. No se pueden impugnar, pero sí podrían ser materia de cuestionamiento vía la nulidad. Y el fundamento normativo radica en el artículo 38 de la Ley General de Sociedades, en el libro primero, por cierto, de reglas aplicables a todas las sociedades. No es una regla específica, ni siquiera pensada solo para directorio, sino para nulidad de acuerdos societarios. ¿Y eso por qué? Porque no es lo mismo el acuerdo de un directorio que el acuerdo de una junta general de accionistas. Los mecanismos son diferentes. Pero no se va a poder entonces impugnar el acuerdo del directorio. No, pero ¿por qué sí se puede impugnar el acuerdo de la Junta General de Accionistas? Porque los mecanismos son distintos y los escenarios también. Para ponerlo en términos simples, podemos remover a un director, pero no podemos remover a un accionista. La figura, entre comillas, equiparable sería la exclusión, pero esos son supuestos extremos. Entonces, en la Junta General de Accionistas, el funcionamiento y la operatividad es distinta, por eso que tienen sus propios mecanismos.
Pero lo que no se puede hacer es traer de un lado y llevarlos a otro como si fuesen cuestiones sinónimas, ¿no? Entonces, también creo que aquí cabe aclarar, ya lo veremos seguramente más adelante, pero ha habido algunos pronunciamientos, incluso a nivel jurisprudencial, sobre esto, que a mi criterio no lo han aclarado el tema, sino más bien lo han generado mayor confusión, ¿no? Correcto, doctor. Ahora, desde el año 2017 se viene trabajando un anteproyecto, ¿no? Que propone algunas modificaciones para solucionar algunos de estos problemas. ¿Usted encuentra algún error nuevo o quizás algún error persistente en este anteproyecto en lo que es materia de nulidad e impugnación de acuerdos societarios? A ver, la línea que sigue el anteproyecto en esta materia es diferente a la que tenemos hoy. De hecho, es más, entre comillas, civilista, ¿no? Más sigue la tendencia del Código Civil. Y esto merece una explicación brevísima. El Código Civil, cuando habla de cuestionamiento de actos jurídicos, utiliza dos figuras, la nulidad y la anulabilidad. La Ley General de Sociedades vigente utiliza dos figuras, la nulidad y la impugnación. Entonces, haciendo un símil, no exacto, pero tratando de ser ilustrativo, la nulidad societaria se parece a la nulidad civil y la impugnación societaria a la anulabilidad civil. Aunque no es exacto, ojo, pero hagamos un comparativo. ¿Qué hace el anteproyecto? El anteproyecto regula la impugnación y establece una serie de supuestos de impugnación. Y dice, estas causales de acá generan nulidad y estas de acá anulabilidad. Entonces lo que ha hecho es poner todo en un género que es impugnación. Podría ser que sea más ordenado y de repente con eso se superan las discusiones hoy en día porque lo ha puesto todo en un solo compartimento y la regulación ahora es de impugnación y punto. Ya no hay impugnación, nulidad, porque incluso hoy en día en la práctica muchas veces se toma esto como alternativa, ¿no? Oiga, voy a cuestionar el acto. Muy bien, entonces, ¿cómo lo cuestiono? Vía impugnación. Oiga, ya venció el plazo. Ah, entonces lo llevo vía nulidad. Y pareciese que se escoge, cuando no debiera ser así, pero las causales no quedan claras. Entonces, el anteproyecto lo que ha hecho es regular el género de impugnación y dentro de esto nulidad y anulabilidad. Lo que yo encuentro, por ejemplo, como un error de este anteproyecto o como una carencia, una deficiencia, es que no se ha pronunciado sobre un tema que creo que era oportunidad para pronunciarse porque viene desde atrás y es el cuestionamiento de acuerdos societarios en el seno de una sociedad que pertenece a un grupo de empresas. ¿Qué sucede cuando tenemos un grupo empresarial integrado por varias sociedades? Hay un acuerdo que se está cuestionando en una de ellas. Aquí tenemos que entender, y este pues es un tema todavía pendiente en el Perú, ¿no? De que cuando hablamos de grupos empresariales, se trata de un conjunto de empresas que se rigen por un principio que se llama el interés grupal. El interés grupal debe prevalecer en un grupo empresarial sobre el interés social. Pero como los grupos de empresas no están regulados en el Perú en forma integral, entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos un artículo que es el 139 de la Ley General de Sociedades que me dice que es acuerdo impugnable aquel que perjudica el interés de una sociedad en beneficio del interés de otros accionistas. Y eso perfectamente se aplicaría y calza como al niño al dedo el caso de un acuerdo adoptado en un grupo de empresas que beneficia al grupo pero que termina perjudicando a una empresa. Eso sería hoy un acuerdo impugnable. ¿Debe ser así? Yo creo que no, no debería ser así, no debería, pero como está, terminamos en eso. Y no debería porque en un grupo de empresas debe prevalecer el interés grupal. Esto ya se advirtió en el año 2000, hace 21 años. Se elaboró en aquel entonces un proyecto de ley de regulación de grupos de empresas. Y en ese proyecto, que al final no recibió sanción legislativa y que en general era muy escueto y a mi criterio no era adecuado, pero en ese proyecto algo rescatable era que se proponía modificar el artículo 139 que hoy día tenemos para que diga que eran impugnables tales acuerdos, excepto cuando se adopta dentro de un grupo de empresas y beneficia el interés grupal. Y eso era correcto. Lamentablemente no recibió sanción legislativa, nosotros ya lo habíamos dicho,
en nuestra tesis para optar el título de abogado que habíamos elaborado en 1999. ¿No? Y esa propuesta se llevó luego al seno de esa comisión que he referido, pero lamentablemente no recibió sanción legislativa y hasta el día de hoy sigue vigente de regulación. Entonces creo que ese tema, por ejemplo, debió ser incorporado en el anteproyecto, pero se guarda silencio en esta materia de grupos, empresas, y creo que hay ahí pues una cuestión pendiente por atender. Correcto, doctor, de acuerdo, de acuerdo. Em, ¿Cuál sería el impacto práctico, la experiencia que usted ha tenido con la regulación actual, litigando, desempeñándose como abogado con la regulación que tenemos actualmente? ¿Ha sido una experiencia feliz o quizás llena de incertidumbre o quizás no tanto porque la mayoría de controversias se resuelve en vía arbitral? No sé si nos podría contar brevemente su experiencia. Sí, claro. A ver, me permito compartir algunas cuestiones de la experiencia de nuestro ejercicio profesional, ¿no? Eh, digamos, felizmente hay cuestiones que se llevan a la vía arbitral y quizás ahí pues hay oportunidad de discutir un poco más a fondo estos temas y en general los laudos arbitrales se pronuncian de una mejor manera, de una manera mucho más adecuada en temas incluso de discusión de puro derecho como este. Pero cuando eso no es así y termina en sede judicial, ahí las circunstancias un poco que se complican, porque simplemente los jueces no tienen claro este tema. Y para muestra de lo que estoy comentando, vean, este tema, este punto que les hablaba de si es cuestionable o no el acuerdo de directorio y en todo caso cómo, a través de qué vía, eso fue llevado a un pleno jurisdiccional nacional comercial en el año 2013. Vean, en el año 2013, hace 8 años, se reunieron en aquel entonces todos los jueces pertenecientes a las 32, 33 cortes del país que ven temas comerciales y se reunieron en este pleno jurisdiccional nacional comercial para discutir una serie de temas, creo que eran 4 o 5 temas, y uno de esos temas era el cuestionamiento de acuerdos del directorio. Se realizó el pleno en la ciudad de Piura y yo fui invitado a participar en ese pleno para exponer como experto de la materia y dar mi opinión sobre el particular. Sabrán ustedes que ahí lo que se hace es presentar dos plenarias, dos propuestas, dos proyectos, dos posiciones, y se discuten y luego alguna de esas tiene que aprobarse. Y lo que yo decía en aquel entonces, y luego lo he escrito en algunos artículos publicados en revistas, es que las dos posiciones que presentaban me parecían incorrectas, porque se hacía una confusión en el trato de la impugnación y la nulidad. Y al final se llegó a la conclusión, que me parece equivocada, de que sí son cuestionables los acuerdos del directorio aplicándole las normas de nulidad de acuerdo de junta, y se está haciendo un enredo. O sea, no debemos perder de vista la naturaleza jurídica. Estamos hablando de directorio, no estamos hablando de Junta General de Accionistas. Los órganos son diferentes, el funcionamiento es distinto. La mecánica no tiene que confundirse un caso con el otro, pero adicionalmente a ello hay que atender a cómo es el funcionamiento mismo del órgano y cómo puede cuestionarse, más aún cuando considero que ya tenemos la respuesta normativa, que es el artículo 38 de la Ley General de Sociedades. Nulidad de acuerdos societarios, no dice acuerdo de junta, no dice acuerdo de directorio, acuerdo societario, el acuerdo que puede ser adoptado en una junta general de accionistas, en un directorio, en un comité, en lo que fuese. Ese acuerdo se puede llevar a la nulidad vía el artículo 38, pero no el artículo 139, que me está refiriendo a la impugnación de acuerdo de Junta General de Accionistas, no el 150, que me está haciendo referencia a la nulidad de acuerdo de Junta General de Accionistas. Entonces, debería dilucidarse de mejor manera, pero en la práctica se aprecia pues más bien mucho desconocimiento, como decía hace un momento, ¿no? Incluso se toma como alternativas. Lo que usualmente se ve en la práctica es que cuando se quiere cuestionar un acuerdo societario, se le lleva vía impugnación. Y si por ahí advertimos que el plazo ya venció para la impugnación, porque el plazo para impugnar es muy breve, ¿no? 3 meses, en algunos casos 2 meses y en otros casos un mes. Entonces se va vía la nulidad, porque ahí es más amplio, es un año. Pero no es un tema de escoger, ¿no? Por cuál voy, no es plan A o plan B.
sino que son causales distintas. Lo que sucede, ciertamente, es que las causales no están tan nítidamente expresadas en la norma, ¿no? Y entonces ahí viene justamente esta confusión que mencionamos. Doctor, solo para cerrar, ¿usted considera que este es un tema que debe quedarse en la competencia de los abogados o usted considera que los empresarios, los emprendedores deberían empezar a empaparse un poco más del tema y comprender al menos, digamos, características básicas de estos problemas que se pueden presentar? No creo de que alguien que está inmerso en este mundo empresarial, los empresarios, los ejecutivos, los directores, los gerentes, deberían interesarse, obviamente, por esta materia, porque es fundamental. Se refiere a la toma de decisiones, al gobierno de una empresa, si lo quieren poner más técnicamente, al gobierno corporativo. Pero ya claro, en el fondo del asunto es una discusión pues de puro derecho, una discusión de abogados. Pero más bien los abogados pues deberían hacerle frente a estos temas, no dejarlo a un lado. A veces se prefiere más lo rutinario, ¿no? Donde ya está todo claro y repetir lo que está en la ley. No, al contrario, me parece que estos temas son sugestivos, sugerentes, expectantes, para investigarlos, para profundizar, para poder entrar, por ejemplo, al análisis en una tesis. Y no me refiero solo a una tesis para sustentar el título de abogado, la tesis que voy a defender ante el tribunal, la tesis en mi informe oral, oiga, la tesis cuando planteo mi recurso de apelación. Y yo le puedo decir, señor juez, oiga, considere esto. Le puedo decir incluso, oiga, lo que la ley no está correcto. Entonces, no porque haya un error aquí, tiene que repetir el error. No, inaplique la norma. Inaplique la norma y resuelva, porque usted como autoridad, como magistrado, oiga, tiene que resolver en derecho. No es justificación que la norma sea incompleta, que la norma sea errada, no importa, usted tiene la facultad de hacerlo. Y ahí estamos aportando al derecho, ¿no? Entonces yo creo que al contrario, es una oportunidad para que nosotros, los abogados, podamos entrar en materias como esta. Yo he visto muchísimos casos derivados de estas cuestiones y donde se cometen una serie de errores. Agrego unita así rapidita, por ejemplo, cuando alguna vez nosotros estábamos cuestionando, ¿no?, un acuerdo societario, ¿no?, y se decía de que la única forma de cuestionarlo, nos respondía la contraparte, y el juez le daba la razón en primera instancia, que la única forma de cuestionarlo era vía la figura de la suspensión de acuerdo societario. O sea, ¿qué enredo era ese, no? ¿Qué cosa es eso? O sea, oye, ¿cómo que yo cuestiono un acuerdo vía la suspensión? La suspensión es una medida cautelar que hay en la ley de sociedades y que es una más de tantas que pueden haber. Que sea la única que regula la ley de sociedades expresamente no significa que ese sea el único mecanismo de cuestionamiento. A mí no me asombraba que lo diera la contraparte, lo que me asombraba es que el juez le dé la razón, ¿no? Y que ya en el tribunal, bueno, el caso obviamente revertía, pero ¿cómo es posible que hayan criterios de esa naturaleza, ¿no? Entonces, tiene que ordenarse el panorama, ¿no? Porque en la práctica, cuando uno está en la práctica, se da cuenta que muchísimas veces, pues el manotazo de ahogado del que está al frente y no quiere aceptar una decisión societaria es cuestionar el acuerdo. Claro, las luchas son previas, ¿no? Oye, que no se llegue a la convocatoria, que no se realice la junta, trata de frustrarla, y cuando ya se realizó, trata con la votación de perjudicar. Cuando ya perdió en la votación y se adoptó el acuerdo, lo cuestiono. Ya viene el cuestionamiento. Pero lo voy a bajar el acuerdo y le busca pues el punto y coma. ¿Dónde hay falla? Impugno, nulidad, suspensión, que al final son mecanismos dilatorios para que el acuerdo no se ejecute. Y mientras tanto, la sociedad está paralizada, oiga, no funciona, no se pueden ejecutar los acuerdos. Entonces, esto puede ser muy gravoso para una empresa, ¿no? Porque queda como congelada en el tiempo. Y sabemos que la empresa tiene pues un dinamismo propio que no se puede detener por simples caprichos de alguien que no quiere entender, por ejemplo, que ha perdido en una votación. O sea, el accionista tiene que ser consciente que si es minoritario y perdió en la votación, perdió, pues tiene que aceptar eso, ¿no? Pero cuando no quiere aceptar, vienen cuestionamientos antojadizos, uno tras otro, pero no se le debería pues dar asidero a algo que carece de razón, ¿no? Doctor, le agradezco por tomarse estos minutos para conversar con nosotros. Encantadísimo, encantadísimo. A tus órdenes, Rodrigo, muchas gracias por la oportunidad. Si te gustó esta entrevista, apóyame dándole like al video, apóyame compartiendo, suscribiéndote al canal. Pronto vamos a estar subiendo más entrevistas, más conversaciones de temas de derecho, temas empresariales, temas artísticos y todo lo que pueda ser de interés para ustedes. Así que nada, nos vemos hasta la próxima.